Bienvenido a un ejemplo de una aplicación de ecuaciones diferenciales de primer orden que involucran circuitos eléctricos. En este video modelaremos un circuito RL usando una ecuación diferencial de primer orden y luego resuelve un problema de circuito RL. La ecuación diferencial L veces DIT más R veces I e igual de T puede usarse para modelar la cantidad de corriente, I de T en amperios, en un circuito que contiene una resistencia R en ohmios, inductancia L en henries, y la fuerza electromotriz EDT en voltios. Otra forma de decir esto es, la suma de la caída de voltaje a través del inductor, L veces no, y la caída de voltaje a través de la resistencia, R veces I, es igual a EDT, a menudo llamado voltaje impreso, donde, nuevamente, L es la inductancia, R es la resistencia, donde tanto L como R son constantes, y la corriente IDT a menudo se llama la respuesta del sistema. Aquí hay un diagrama de un circuito RL básico. Echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Dos baterías de 9 voltios están conectadas a una serie en la que la inductancia es de 1,4 Henry y la resistencia es de 8 ohmios. Queremos determinar la corriente IDT si la corriente inicial es 0. Entonces, a partir de este problema, debemos reconocer que L es 1,4 Henry, entonces L es igual a 1,4. La resistencia es de 8 ohmios, entonces R es igual a 8. Y porque tenemos dos baterías de 9 voltios, y 2 veces 9 voltios son 18 voltios, EDT es igual a 18. Esto nos da la ecuación diferencial 1 4 veces no. Times di dt Más 8 debo igualar 18. must equal 18. Ahora esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Así que vamos a poner esto en forma estándar, así que multiplicaremos todo por 4. Esto nos dará. Además, 8 veces 4 es 32, entonces tendremos 32 y, debe ser igual a 4 veces 18, será 72. Ahora, como esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden, vamos a seguir adelante y resolver esto, utilizando un factor integrador, donde mu de t será igual a elevado a la potencia de la integral de 32 decitoneladas. Nuevamente, este 32 es la función que se multiplica por i, o en este caso solo la constante, 32. Entonces nuestro factor integrador se elevará a la potencia de 32 toneladas. Ahora multiplicaremos ambos lados de esta ecuación diferencial aquí por elevado a la potencia de 32 toneladas. Entonces habremos elevado al poder de 32 veces no. Más e al 32 toneladas veces 32 y debe ser igual a 32 toneladas por 72. Recuerde, al resolver una ecuación diferencial usando esta técnica, el lado izquierdo de esta ecuación, o este lado aquí, siempre será igual a la derivada del producto del factor integrante. Y nuestra función I, o I de t. Entonces, si el lado izquierdo de esta ecuación es igual a esta derivada aquí, entonces esta derivada también debe ser igual al lado derecho, o 72 veces elevado a una potencia de 32 toneladas. Ahora podemos resolver esto para I integrando ambos lados de la ecuación con respecto a t. Hagamos eso en la próxima diapositiva. Entonces ahora integramos el lado izquierdo con respecto a t, y el lado derecho con respecto a t. En el lado izquierdo, la integral y la derivada se deshacen, dejándonos con elevado a la potencia de 32 toneladas y en el lado derecho tenemos que realizar una sustitución de O aquí, donde va a ser igual a 32 toneladas. Entonces el diferencial U será igual a 32 decitoneladas. Entonces, al realizar esta sustitución, observe cómo tendremos un factor adicional de 1 sobre 32. Entonces, la integral aquí será 72 dividida por 32 veces e elevado a la potencia de 32 toneladas. Más nuestra constante de integración. Y ahora para resolver esto para I, dividiremos ambos lados por E a la potencia de 32 toneladas.
Entonces, tenemos I de t es igual a, esto se simplifica a 1, entonces tengo 72 sobre 32, que simplificaremos en el siguiente paso, más c veces c elevado al poder de la negativa 32 toneladas y esto se simplifica a 9,4, por lo que tenemos I de t es igual a 9,4 más c veces c elevado a la potencia de 32 toneladas negativo. Ahora encontraremos el valor de nuestra constante. Recuerde que nos dijeron que la corriente inicial era igual a 0, lo que significa que I de 0 es igual a 0. Entonces tendríamos 9,4 más c elevado a la potencia de al 0, que es solo 1. Esto debe ser igual a 0. Entonces tenemos c igual 9,4 negativo, entonces nuestra función I de t que nos dice que la corriente es igual a 9,4 menos 9,4 veces c elevado a la potencia de negativo 32 toneladas. Entonces, esta es la función que estamos buscando que nos dirá la corriente en cualquier momento t. Pero hay un par de cosas más que me gustaría mencionar. Si esta es nuestra función I de t, observe que cuando t se acerca al infinito, I of t se acercará a esta constante 9,4, porque a medida que t se acerca al infinito, el segundo término, negativo 9,4 elevado a la potencia de 32 toneladas negativo, se acerca a 0. Si no puede ver por qué eso es cierto, podríamos escribir esto como 9 negativo dividido por 4 veces c elevado a la potencia de 32 toneladas de esta forma, probablemente pueda ver. A medida que t se aproxima al infinito, el denominador aumenta sin límite y, por lo tanto, se acerca a 0. Entonces, este término que se acerca a 0 se llama término transitorio, y el término restante, 9,4 en este caso, se llama término estable. Entonces 9,4 amperios es la corriente de velocidad constante. Bien, espero que este ejemplo te haya resultado útil.